el tema de la accesibilidad audiovisual para personas sordas e hipoacúsicas. Primero, al comenzar, ¿qué significa la accesibilidad en general? La accesibilidad es una forma fácil de acceder a cualquier contenido. En general, solo las personas sordas no, también las personas ciegas u otras discapacidades. Por ejemplo, desde la accesibilidad audiovisual para personas sordas e hipoacúsicas, hay que conocer que la comunidad sorda es muy heterogénea. Esto significa que las personas sordas e hipoacúsicas no son todas iguales. Algunos saben leer y tienen lectura del español, otros se enfocan únicamente con la lengua de señas. Es decir, toda la comunidad tiene subgrupos. Están los sordos señantes, sordos oralizados, sordos implantados, es decir, distintos subgrupos. También están las personas sordociegas. Entonces, entender que no son todos iguales, que depende de cada uno de su necesidad específica. Volviendo al tema de la accesibilidad audiovisual para personas sordas e hipoacúsicas, buscamos una forma desde el subtitulado y la lengua de señas, cómo adaptar a cada uno para que cada uno se sienta cómodo y elija la forma de acceder a información, cultura, disfrutar de experiencias desde esta visión, acceder a historias, a distintos contenidos. El tema de subtitulado. Hay muchos tipos de subtitulados. El primero es el subtitulado convencional. ¿Qué significa? Este subtitulado convencional responde a 2 idiomas y a una traducción de los diálogos. Por ejemplo, en general, las películas que vienen de otro país, que responden a otra cultura, a otro idioma, por ejemplo el inglés, es traducido al español. Entonces, solamente se traducen los diálogos. Ese es el subtitulado convencional. El segundo tipo de subtitulado es el subtitulado adaptativo. ¿Qué significa este subtitulado? Busca una forma de utilizar palabras más sencillas para las personas, únicamente para las personas sordas, no. En general, para otras personas que tengan dificultad en la comprensión lectora del español, o personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, o distintas personas que tengan dificultad en esta comprensión de la lectura. Entonces, este subtitulado adaptativo busca cambiar palabras, vocabularios más fáciles, más sencillos, incorporando un lenguaje simple. Busca una forma clara de transmitir la información, siempre respetando la idea de la producción de la historia de ese video. El tercer subtitulado es el subtitulado descriptivo. Este subtitulado va junto con el subtitulado convencional y lo que hace es agregar entre paréntesis información auditiva. Por ejemplo, avisando a la persona sorda que no puede escuchar esta información. Por ejemplo, en una película de terror, en donde la escena visual en un bosque con árboles, auditivamente hay un sonido, hay una música o un sonido de pasos, la persona oyente automáticamente sabe que algo está por suceder, que hay una persona que se está acercando. Esa información auditiva de los pasos le va dando indicaciones. En cambio, la persona sorda y hipoacústica, con este subtítulo descriptivo, va a darle información sobre estos sonidos, tonos de voz, y la persona sorda puede darse cuenta, por ejemplo, ¿cómo sabe si el tono de voz expresa enojo, preocupación, tristeza? Esa información del tono de voz a la persona que escucha le da una experiencia diferente. Entendemos que desde lo visual las actuaciones tienen expresiones físicas, faciales, y que de alguna manera se da cuenta. Sin embargo,
el tono de voz, susurros o gritos o sonidos estridentes, va dando otra información. Entonces se incorpora esta descripción, este subtitulado descriptivo, para las personas sordas e hipocúsicas puedan ir teniendo esas experiencias, esas sensaciones. Por ejemplo, si hay un sonido de música estridente o suave, le aporta un valor a la historia de la película y una experiencia en esta experiencia audiovisual. Y la persona sorda puede alcanzar esa emoción que da la información de la película, al igual que la persona oyente. El último subtitulado es el subtitulado creativo. ¿Qué significa? Es un nuevo estilo que lo que hace es incorporar a esta experiencia visual distintas tipografías, tamaños de letras, colores. Sabemos que el subtitulado convencional es un texto común. Desde que inicia la película hasta el final es la misma tipografía. Entonces no da ninguna experiencia extra. Sin embargo, el subtitulado creativo lo que hace es romper con esta tradición. Busca una forma de dar una experiencia diferente al público sordo. Entonces se siente mucho más atraído a partir de esta costumbre del subtitulado convencional, en donde muchas veces la persona sorda al leer pierde información de la escena, y si observa la escena pierde información del texto. Entonces es muy difícil que estas informaciones vayan juntas. El subtitulado creativo lo que hace es, por ejemplo, diseñar al costado del actor cierto texto con diferentes tipografías y entonces genera esta experiencia diferente. Estos son los tipos de subtitulado. Otra forma de generar accesibilidad en contenidos audiovisuales para personas sordas e hipoacúsicas es la incorporación de la lengua de señas. Por ejemplo, el recuadro del intérprete. En noticias, en charlas, documentales o cualquier proyecto audiovisual. Se necesita esta incorporación del recuadro del intérprete. El tamaño va a variar dependiendo de esto visual. A las personas sordas lo que más les gusta es que sea un tamaño más grande del recuadro, porque muchas veces al ser tan pequeño no se ve. Entonces, entender que el idioma de lengua de señas va unido, no es únicamente la expresión de las manos, también tiene información físico-facial y entonces, por ejemplo, los oyentes cuando hablan tienen diferentes tonos de voz indicando las emociones. Y una persona sorda, ¿cómo se daría cuenta? Desde la expresión físico-facial. Por ejemplo, al preguntar una frase simple del ¿qué te pasa? El qué te pasa, según el tono de voz, si está enojado, si es una pregunta, si indica una emoción triste, va variando en esta expresión físico-facial. Y entonces el recuadro del intérprete, si es muy pequeño, es imposible notar esos detalles en la información visual. Por eso lo que más recomendamos es, en general, tener en cuenta el 11% de la pantalla completa indicaría el tamaño del recuadro del intérprete. Esto sería más o menos si generamos una cuadrícula de 9 cuadros en la pantalla completa. Uno de los cuadros es el 11% del tamaño. Entonces, si se pudiera hacer más grande, mucho mejor. Entonces, esto depende, por ejemplo, en otro caso, si no se necesita que esté presente el oyente hablando o los discursos, entonces se incorpora el sonido en voz en off y se utiliza la pantalla completa con una persona sorda hablando en lengua de señas. Lo mejor en esta adaptación audiovisual es la incorporación de la lengua de señas. Y lo más recomendable es hacerlo a partir de equipos de interpretación
¿Quiénes son los que integran un equipo de interpretación? Es un intérprete de lengua de señas y un asesor sordo que trabajan en equipo, siendo responsables de esta traducción del español a la lengua de señas, cuidando esta accesibilidad audiovisual para las personas sordas. Es muy importante que en estos equipos estén incorporados los asesores sordos.